capítulo 7, estabilidad de taludes. Muy bien. Y si hablamos de taludes, tenemos que mostrar estas figuras. Esta es la primera. Observamos una carretera y para construir la carretera han cortado el cerro y ha quedado esa pendiente. Ese es un talud. Vemos una otra carretera donde también han tenido que cortar el cerro. Aquí se nota que había por debajo la roca, pero también tenemos ahí un talud, una superficie inclinada. Vemos otro lugar, son fotos de internet nada más y observamos exactamente aquello, un talud. ¿Por qué? Porque se ha cortado el cerro para hacer la carretera y hay una pendiente, una superficie inclinada de suelo o roca, ese es un talud. Y aquí se está construyendo algo, otra vez una carretera por acá, y se corta, es muy fácil de entender eso, se corta ahí, pero en una porción, al cortar acá, se nota que se ha movido el suelo, ¿no? Toda esa porción se ha movido, entonces hay que tener mucho cuidado con aquello, ¿no? Más ejemplos, esta es una mina, y para explotar la mina se ha ido bajando, y ahí hay obviamente grandes profundidades, pero también detrás de todo esto hay un talud o varios taludes. Y lo mismo aquí, se está construyendo una carretera, y se está cortando el cerro, se corta aquí, en otros sectores se rellena, ¿no? Se puede ver relleno y se tiene la carretera. Pero aquí hay una pendiente y ahí hay otras pendientes. Con eso dicho, la primera definición que queremos dar es la definición de talud contra ladera. Los taludes son construidos o cortados, dependen de la mano del hombre, y las laderas, evidentemente, son naturales. Entonces, si volvemos a esto, decimos, aquí en este sector no se ha tocado nada, hay una pendiente, esa es una ladera. En este otro lado, lo propio, esa es una ladera. Pero aquí ya hemos cortado y ese es un talud. Aquí hemos rellenado y ha terminado una superficie inclinada, aquí lo propio, y ese también podemos considerar que es un talud. Entonces hay taludes que son construidos y hay taludes que son cortados. Los construidos son terraplenes, presas, los cortados son cortes, excavaciones sin soporte, y las laderas, debido a desgaste o corte o acumulación, pueden ser lomas y laderas o laderas detríticas, acantilados, laderas de deslizamiento, ¿no? Eso, una vez más, este dibujo es muy claro. En todo lugar hay superficies inclinadas, las cortadas son taludes, las creadas después de poner algo son taludes y las naturales son laderas. Muy bien, esa es la primera idea de qué es un talud. Y llegamos a lo que es la nomenclatura. Hemos visto la foto de este talud y ahora decimos, bueno, ese talud lo ponemos en esquema y vamos a querer ver qué es qué. Y decimos, esta porción se llama pie, esta porción se llama cresta, aquí está la cara del talud y aquí hay estos de acá que se llama terraza y esas terrazas o bermas. Y la altura definida del talud es esa de ahí, del pie a la cresta, esa es la altura. Y además decimos, un talud viene definido por un ángulo beta o una relación H1 horizontal a 1. Y así uno puede decir 2 a 1, 3 a 1 y cosas de ese estilo. En nomenclatura también puedo yo decir si tengo el talud, lo de aquí se llama cabeza, este es el pie, esta es la altura total, como he visto hace rato, esta es la pendiente y además le agrego que el nivel freático está ahí. Y digo el nivel freático es variable, pero por definición como nomenclatura, a la altura de la cabeza o de la cresta, pues y desde el pie yo mido esa altura y esa es la que se conoce como la altura del nivel freático. Y en una ladera, la misma idea, se tiene una ladera y se nota que eso es natural. La misma idea de qué es pie, de qué es escarpe superior, de qué es la altura, la pendiente y la altura del nivel freático a esta altura, la altura del nivel freático del pie hasta el nivel de agua. Y si hay deslizamiento, igual se dice que hay una cierta nomenclatura. ¿Cuál es? Esta es la superficie de falla, este es el pie de falla y por encima hay todo un movimiento de suelo que se ha deslizado a lo largo de esto. Y bueno, y ahí aparece la punta, la base y después aparece el pie, el cuerpo y la cabeza. Y sectores exactos, la corona aquí, el escarpe principal, el resto escarpes secundarios, el costado, ¿no? Ahí podemos ver. Y esos son partes de un talud, de cuando se desliza. Y ahí tenemos una foto, esa es la idea. Cuando se desliza hay toda una nomenclatura, el pie, la base, el cuerpo, la corona, el costado, los escarpes y por debajo la superficie de falla. Para ver a qué se refiere el escarpe superior y la corona, ahí está, se nota, ¿no? Que esta porción se ha bajado y aquí está, ese es el escarpe principal y aquí la corona del talud. Otros movimientos, igual esta es la superficie de falla, solo que esta no es circular como he visto hace rato, es plana porque abajo había una roca y todo lo de arriba se ha movido, esa es la superficie de falla. Y a veces puede ser de esta forma, la típica, pero a veces puede variar un poco, pero igual son movimientos de tierra y hay una nomenclatura. Y detrás de esto hay ciertas etapas. Hay en primer lugar un deterioro, una etapa de falla, una post-falla y una posible reactivación. Si vemos estas figuras, en la etapa de deterioro puede haber caída de granos, caídas de roca, descascaramiento, lavado superficial, inclinación y caída de losas, flujo de detritos, caída de bloques, colapso, disolución, desmoronamiento, muchas cosas. Es una etapa de deterioro y después hay el movimiento. Y en cuanto al movimiento, queremos entender una clasificación y ahí aparece la clasificación de los movimientos
movimientos en masa según Barnes en 1978. Primero, el caído. Segundo, inclinación o volteo. Tercero, reptación. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a caídos? Ahí se tiene un bloque, ahí se tiene una estructura y el bloque se mueve y destroza la estructura y sigue rotando. Ese es un ejemplo de caído. Una masa de cualquier tamaño se desprende de un talud dependiente fuerte a lo largo de una superficie en la cual ocurre ningún o muy poco desplazamiento de corte. Entonces, esa es la idea. Esta también, aquí se tiene una superficie y el hecho de que ese bloque inestable termine desprendiéndose es un tipo de movimiento. Ese es un caído, así se le llama a ese movimiento. Puede haber elementos ahí que por gravedad caen, esos son caídos. Primer tipo de movimiento. El segundo tipo es la inclinación o volteo. Este movimiento consiste en una rotación hacia adelante de una unidad o unidades de material térreo con centro de giro por debajo del centro de gravedad de la unidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos un talud y aquí tenemos un elemento, puede darse una grieta de tracción y hay volteo, no cabe ninguna duda, o inclinación. Ese es otro tipo de movimiento. Y además a eso podemos decir que tenemos esas y esas imágenes y la idea es que realmente no es cuestión de solo desprendimientos, sino que un volteo mismo puede uno empujar a otros de varias maneras y ese es el segundo tipo de movimiento. Entonces ya hemos visto que existen los caídos, también la inclinación o volteo y ahora viene la reptación como tercer movimiento clasificado según Barnes. La reptación es un movimiento muy lento, extremadamente lento del suelo superficial sin una superficie de falla definida. Y este dibujo es muy claro. Miren ustedes, aquí hay una roca, luego aquí hay un suelo, pero no es que haya una superficie definida de corte, no, solo hay un movimiento en la parte general, por eso las grietas, por eso la inclinación de árboles y de postes, y eso se llama reptación. Tercer tipo de movimiento según Barnes. ¿Y cuál es el cuarto tipo de movimiento? El deslizamiento. Es el desplazamiento de corte a lo largo de una o varias superficies. Entonces miren, aquí hay una superficie y hay un movimiento de toda la parte superior y aquí esta es una superficie de corte. Hay esfuerzo de corte a lo largo de eso. Ese es un deslizamiento. Deslizamientos pueden ser traslacionales o rotacionales. Solo depende de la longitud que hay aquí con la profundidad. Mientras más profundo, rotacional. Mientras más superficial, traslacional, de acuerdo a lo que aparezca ahí. Pero esa es la idea entre traslacional y rotacional. Esa figura nos da la diferencia más clara. Arriba traslacional y abajo rotacional. Y si hablamos de uno rotacional, estamos pensando en esa superficie, la masa que se desliza y detrás de esto algo así y un hundimiento en una parte, una superficie original y el movimiento de esa manera o en algo así, los árboles que se ven de esa manera. Y en estos deslizamientos puede haber varias circunstancias. El que hemos visto es en esencia ese, que puede ser prácticamente circular en un material homogéneo. Pero si cambian los materiales, pues van a cambiar, ¿no? Las formas de deslizarse. Si hay un estrato blando, hay un ligero cambio. Si hay un estrato duro abajo y arriba uno blando, este va a servir de último punto del deslizamiento. Luego, si hay algo blando aquí abajo, puede darse de esa otra manera. Y así sucesivamente, vean ustedes varias posibilidades asociadas con la posible combinación, pero todos son deslizamientos rotacionales. Y dentro de las rotaciones hemos visto esta única posibilidad y esa única posibilidad se llama deslizamiento rotacional simple. El B es una opción en que primero cae una parte, luego otra y luego otra. Ese es múltiple. Y si luce así, porque noten aquí es el mismo pie, y si luce de esta otra manera, de abajo hacia arriba, esos son sucesivos y también son rotacionales. En general, vamos a pensar solo en los simples, pero los múltiples son muy valederos. Y si hablamos de traslacional, estamos pensando en esto de acá, entonces igual, a lo largo de una superficie un deslizamiento, pero la relación entre profundidad y longitud es menor, por eso es traslacional. Y no importa cómo puede hacer eso, puede ser variable de esa manera, ¿no? Entonces ahí está la idea de que puede haber también deslizamiento traslacional. Otros tipos de movimientos, el esparcimiento lateral. Lo que hay es rotación, traslación y flujo. Y por ejemplo, si hay una arcilla aquí sensitiva, aquí arenisca y puede haber cierto movimiento de ese estilo. Aquí se tiene una mejor idea. Bueno, esto de aquí se llama esparcimiento, es otro tipo de movimiento. Y finalmente el flujo, la masa de suelo deslizante es alterada internamente, moviéndose parcial o totalmente como un fluido. Entonces ahí se tenía la superficie hasta ahí y esa se altera y se mueve como fluido. Y así puedo ver que hay un fluido lento a rápido, muy rápido, rápido a muy rápido, una avalancha, pero todos son movimientos de suelo. ¿En cuál nos vamos a concentrar? Por lo común y varias cosas es en los deslizamientos, lo que no quiere decir que no existan y se puedan analizar los otros, pero de tiempo y en pregrado solo vemos los deslizamientos. Consecuencia, si vemos una de estas figuras, ¿qué podemos ver? Decimos, vivimos nosotros y trabajamos en la corteza terrestre
terrestre y, por ejemplo, nosotros podemos trabajar en una carretera, es lo que más les he mostrado, no es lo único, y nosotros podemos ver que pueden haber por la carretera hacia arriba o hacia abajo ciertos deslizamientos, como dice aquí en inglés, pero no importa, deslizamiento causado por la construcción de la carretera. Y adicionalmente, de forma natural o causado por nosotros, pueden haber ese tipo de movimiento, este otro que es un deslizamiento en roca, esto es deslizamiento en suelo, en otro lado, entre agua y material puede haber flujo, puede haber otros deslizamientos acá, miren acá, debajo del mar o del lago, o a un lado puede haber erosión, puede haber caídas. Entonces no es que suma todo, pero el conjunto involucra todo esto. El conjunto involucra caídas, involucra un volteo, también hemos visto otro video de eso. Después hemos pasado a la reptación, hemos hablado de deslizamientos, que pueden ser rotacionales, traslacionales, hemos entendido muy bien cuál es cuál, hemos visto un caso. Luego hemos hablado de esparcimiento lateral y de flujo, y esto muestra que todo puede darse en cualquier lado. Pensemos en esta superficie de deslizamiento. Entonces, una vez más, este es nuestro talud y ahí hay una cierta superficie de falla. Claramente, un deslizamiento rotacional. Entonces, a lo largo de esa superficie se genera el esfuerzo que se desarrolla y el esfuerzo que aguanta el suelo. Si tomamos un elemento, ahí vemos los esfuerzos, un cierto estado de esfuerzos, y si vemos solo esa superficie, ahí está un esfuerzo normal y un esfuerzo de corte. No cabe ninguna duda. Y ese esfuerzo de corte entendemos que es el esfuerzo de corte que por un lado actúa y por otro lado resiste. Y si se llega a la falla, es el máximo esfuerzo de corte que aguanta el suelo. Otra vez lo mismo, en esa superficie donde además se ha dibujado la masa ya movida, el hecho de que hay una masa moviéndose induce un esfuerzo de corte en este sentido. Y ese le vamos a decir el desarrollado, el esfuerzo de corte desarrollado. Tiene que ver con la gravedad, ¿no? Y el otro, a lo largo de esa misma superficie, tiene que ver con la resistencia del suelo. Y hacemos una comparación. Decimos, comparemos cuánto es lo que aguanta el suelo con lo que actúa. Si lo que aguanta el suelo es mayor a lo que actúa, perfecto. Si no, pues vamos a tener problemas. De ahí viene que hay un primer método, el método de equilibrio límite. Esa es exactamente la idea. Está el método de equilibrio límite y en este método resulta que hacemos esa comparación de alguna manera, y para eso es este capítulo, vamos a calcular el tau sub d y de alguna manera vamos a calcular el tau sub f, vamos a comparar eso y decir eso realmente está en equilibrio y comparamos y nos da un factor de seguridad global. Y el asunto en el análisis de estabilidad de un talud, en este método de equilibrio límite, hallar un factor de seguridad, porque hemos decidido, sin entrar a mayores detalles, podemos nosotros también decir, ya que estamos hablando de factores de seguridad de resistencia que aguanta con la desarrollada, podría yo aplicar eso a los factores de resistencia. ¿Cuáles pueden ser esos factores de resistencia? Obviamente está el C y el phi. Entonces podría decir, si es cuestión del C, un factor de seguridad parcial, por definición, será la cohesión del suelo dividido entre el desarrollado, así le llamamos. Entonces aparece un factor de seguridad parcial en C. Y lo mismo en phi, pero no como phi misma, sino como tangente de phi. La tangente de phi, lo que aguanta sobre lo desarrollado, es el factor de seguridad, ahí ya no me fijé bien, sobre el factor de seguridad en phi, ya no es en C, obviamente, ¿no? Entonces hay factores de seguridad parciales, pero estamos tras el global en ese medio. Pensemos ahora en otra superficie y decimos, ¿es posible que alguna vez aparezca una superficie plana dentro de todo lo que hemos visto en deslizamiento? Sí, ¿no? Un deslizamiento que sea no rotacional, sino traslacional tiende a ser de ese estilo. Hemos visto fotos, la primera clase y todo. Entonces es posible. Y en este caso, ¿será que podemos comparar fuerzas en lugar de resistencia? Sí, por supuesto que sí. De ahí viene lo que resiste en fuerza, en ese sentido, con lo que actúa. Es también posible definir el factor de seguridad así. O en algún caso rotacional, donde, por ejemplo, eso sea circular y la resistencia sea CU en estado no drenado, ¿será posible hallar momentos con relación a un punto? Por supuesto que sí. Entonces es también posible hacer la sumatoria de lo que aguanta con respecto a lo desarrollado. Pero en forma general el factor de seguridad es ese tau sub f sobre tau sub d, pero también puede expresarse de esas maneras. Si uno se fija es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque si dice el área de todo esto es A y es la misma, y lo que resiste y lo que actúa, multiplica por A, arriba y abajo es multiplicar por 1 y un esfuerzo entre el área es una fuerza. Y si esa fuerza se le multiplica por un brazo arriba y abajo, entonces tenemos un momento. Entonces esto no es realmente diferente, no es que es otra definición. Pero queda claro que a veces se prefiere comparar directamente esfuerzos, a veces fuerzas y a veces lo que acabamos de decir, los momentos. ¿Cuánto se debe asumir que es el factor de seguridad? Inicialmente uno dice 1, en el equilibrio límite la masa no está en movimiento, cambia un poco la situación y se desliza. Pero ese equilibrio límite nadie desea, es muy peligroso. De ahí viene que el factor de seguridad deseado para diseño de taludes cambia. Y dice, vamos a tomar un criterio y ese criterio depende de varios casos. ¿Cuáles son los casos? Si la falla del talud no causa daños, puede ser un factor de seguridad de 1 o 2, basta. Si las fuerzas resistentes sobre las actuantes dan 1.2, quiere decir que las resistentes son mayores.
La relación es 1.2 y si he medido algo mal, si he estimado algo mal o finalmente no he hecho nada mal, pero los valores de laboratorio no han sido tan exactos como quisiera o la geometría o lo que sea. Entonces de ahí viene que 1.2 está bien y si falla, entonces no va a causar daños. Perfecto. Ahora dice, pero ¿qué pasa si es que realmente pueden haber daños? Si se pueden producir pérdidas económicas, no muy importante, pero pérdidas económicas, mejor en lugar de que sea 1.2 que sea 1.3. Y luego dice, si la falla puede producir la pérdida de más del 30% de la inversión de la obra específica o pérdidas consideradas importantes, mejor 1.5, nada de 1.3, sino 1.5. Y si puede ocurrir la pérdida de vidas humanas al fallar el talud, mejor 1.7. Entonces puede variar ese factor aceptable de 1.2 a 1.7. Y dependiendo la norma y el caso. Aquí nos quedamos tranquilos con esa tabla, ¿no? Realmente tranquilos. Y nosotros decimos, perfecto, la clave está en asegurar aquello y vamos a estar muy seguros con esto porque puede haber vidas humanas. Pero esto va a involucrar taludes menos parados, o mejor dicho, más tendidos, más excavación, menos baratos, ¿no? Entonces de ahí viene que a veces no necesito tal seguridad. Entonces pensemos en que este factor de seguridad tiene resistencia detrás. Por lo tanto, recordemos una vez más cómo debemos manejar la resistencia. Si hablamos de resistencia, estamos hablando de la relación tau en función de sigma prima y la envolvente C' y Φ'. En un suelo, si las condiciones son drenadas, eso es lo que hemos dicho, necesitamos conocer C' y Φ' y tenemos esa línea. Hemos explicado que esta es una envolvente alternativa y que en laboratorio tenemos 3 puntos en un rango y en ese rango conocemos que la resistencia viene dado por C' y Φ'. Y sabemos qué ensayos hay detrás. Si queremos este envolvente, hemos dicho el corte directo, el triaxial CD y el triaxial CU. Y bueno, ahora que vamos a ver el factor de seguridad del análisis de estabilidad y estamos hablando de taludes, tenemos que decir, bueno, esa resistencia, esa que aparece ahí, la puedo utilizar en condiciones drenadas, ¿no? Si esta situación es de condiciones drenadas, este va a necesitar C', Φ'. Pero también podría el mismo talud darse en condiciones no drenadas. En ese caso, ese tau tiene que venir en condiciones no drenadas. ¿Cuándo sería uno y otro caso? Si pensamos en este talud y decimos es una arcilla. Excavamos y excavamos en un día y ya está formado el talud. Entonces, un día se ha formado este talud. ¿Creen ustedes que va a drenar el agua en ese día? La respuesta es no. Por lo tanto, la resistencia viene dada en condiciones no drenadas. El tau sub F que entra aquí en condiciones no drenadas. Y ahora dejemos que pase el tiempo. Pasa el tiempo y ahora sí va drenando. Pasa un año y digo ha drenado. Entonces, es el mismo talud, pero ahora ha cambiado en el tiempo las condiciones. Ahora son condiciones drenadas. Entonces, esta resistencia del factor de seguridad ya no va a ser la misma, va a ser otra. Y de ahí viene esta idea de que primero distingamos qué resistencia debe entrar, si tau igual a C' más sigma prima por la tangente de phi o tau igual a CU, ¿no? Porque recordemos que evidentemente esas son la ecuación. Tau es el valor que entra a la ecuación de factor de seguridad o C' más sigma prima por la tangente de phi prima obtenida de el triaxial CD-CU, el corte directo, o tau igual a CU. Primera idea. ¿De qué ensayo se obtiene tau igual a CU? De un triaxial U, de una compresión no confinada, de una veleta, ¿no? Esa es básicamente la idea. Muy bien. Si vemos nosotros ahora un terraplén, no un corte. Este es un terraplén y en este terraplén nosotros hemos visto que tenemos la superficie, hay arcilla, ponemos 3 piezómetros y hay un cierto nivel de agua. Ahora hacemos nuestro terraplén, dice terraplén construido rápidamente, lo que involucra un cambio de esfuerzos, no aquí, sí aquí, y un mono mayor en este tercer punto. Por lo tanto, hemos entendido muy bien que hay una condición no drenada y un exceso de presión de poros que se manifiesta acá. Entonces, entendemos muy bien que eso involucra una resistencia, no importa dónde, si hay una superficie en cualquier punto, hay una resistencia al corte en condición no drenada. Y conforme va disipando, la condición es drenada. Y esa resistencia es C' más sigma prima tangente de phi en condición drenada y en no drenada CU. Realmente son diferentes los valores. Y además he aprendido, y no me olvido, que hay un OCR y el OCR es sigma prima C, ahí quedó cualquier ecuación, dividida en sigma prima 0. Y si tomamos el caso de dibujar E en función del esfuerzo efectivo, tenemos, por ejemplo, ese punto y decimos ahí aparece el sigma prima C y luego descargamos y apostamos con un sigma prima 0, comparamos y ese es el valor de OCR. Bueno, hemos entendido que dependiendo de ese valor de OCR, nosotros vamos a tener diferentes resistencias. Entonces hay que entender muy bien eso para utilizar la resistencia, ¿no? ¿En qué casos? Hemos dicho acá, para poner aquí la resistencia. Y nunca me olvido que hay algunas arcillas en las que, y eso voy a dibujar adicional y decir, por ejemplo, yo sé
que la resistencia al corte es tau en función de la deformación, epsilon, y se empieza a mover el talud, entonces tau empieza a funcionar y hay un pico y falla y cae hasta ahí y ese es un valor residual. O a veces último nomás, no hay ningún problema. Entonces yo digo, a ver, si el talud realmente ha llegado ahí, ¿no? Ya la superficie ya se ha deslizado, pero sigue habiendo esta superficie, ¿no? Pero ya se ha movido harto, pero sigue habiendo contacto. Entonces, ¿cuál será esa resistencia? Esta realmente. Cuando ya se ha movido, entonces estará viene dado por este valor. Entonces ahí el valor es tau igual a C más, no sé, 0 por la tangente del ángulo de fricción residual o crítico. Vamos a poner aquí residual, el último valor que puede haber. Entonces, después de que se ha movido el resto, yo quiero saber cuál es el factor de seguridad ahora, después de deslizado, después de un gran movimiento, después de que ha pasado el pico, y quiero hallar el factor de seguridad. Entonces, tengo cuidado de esta resistencia, poner el factor, el ángulo de fricción residual. Esa es la idea, drenado, no drenado, hay que entender bien, crítico, pico, todo lo que hemos aprendido antes, y los ensayos de laboratorio. Y todo eso, todo ese conocimiento, viene acá, al tau sub F. Entonces, esa es la idea del análisis de estabilidad.